sobre la bibliografía de Jacob Rancière, el cual nació el 10 de junio de 1940, el mismo día que falleció su padre en combate en Francia. Fue un profesor, escritor y uno de los pensadores más influyentes en la filosofía contemporánea y francesa. El libro que hablaremos a continuación es sobre El maestro ignorante, su quinto libro publicado en el año 1987. Yo hablaré sobre el capítulo número 1 del libro El maestro ignorante, el cual es de Jacques Rancière, el cual fue publicado en 2003 en Argentina. El primer capítulo se titula Una aventura intelectual, en el cual este capítulo de Rancière presenta la historia de Joseph Jacopot, un profesor francés que en 1818 se enfrentó a un desafío inesperado: enseñar a estudiantes holandeses que no sabían francés y que Jacob desconocía el holandés. Decidió utilizar una edición bilingüe de Telemaco de Fenelon para enseñar francés a sus alumnos. Le pidió que aprendieran el texto francés utilizando la traducción holandesa como referencia, y luego les pidió que repitieran lo que habían aprendido. Para su sorpresa, los estudiantes aprendieron francés con éxito, a pesar de no haber recibido una explicación gramatical o lingüística. Esta experiencia llevó a Jacob a cuestionar la necesidad de explicaciones en la enseñanza, argumentando que las explicaciones no son necesarias para aprender, sino que la capacidad de aprender reside en la propia voluntad de cada individuo. Jacob creía que todos los seres humanos tienen la misma capacidad intelectual y que la verdadera tarea del maestro es ayudar a los estudiantes a descubrir su propia inteligencia. El capítulo también introduce el tema sobre el atontamiento pedagógico, lo cual se refiere a la práctica de los maestros de explicar cada contenido a los estudiantes, en lugar de permitirles que ellos aprendan por sí mismos. Rancière también argumenta que esta práctica crea una jerarquía entre el maestro y el alumno, realizando así que el maestro tenga el poder, tenga el conocimiento y el alumno solamente sea un recibidor, o realizando así un obstáculo en el aprendizaje del alumno. El capítulo también termina con la afirmación de que la verdadera emancipación intelectual se produce cuando los individuos se liberan de la necesidad de explicaciones y de la influencia del maestro. Rancière sostiene que la verdadera tarea del maestro es ayudar a los estudiantes a descubrir su propia inteligencia y a tomar conciencia de sus capacidades de aprender por sí mismos. Bueno, yo voy a hablar del capítulo 2, que se titula La escuela de los pobres. En él Rancière explora la historia de la enseñanza en la Francia del siglo XIX, centrándose en la figura del maestro ignorante, que no era un maestro certificado ni formulado en la academia, pero que se dedicaba a enseñar a los niños pobres de manera informal. Rancière argumenta que la escuela tradicional, con su énfasis en la disciplina y la memorización, era una herramienta de control social que buscaba mantener a los pobres en su lugar. En contraposición, el maestro ignorante ofreció una educación más libre y creativa, que permitía a los niños pobres desarrollar su propio pensamiento y su capacidad de cuestionar el orden social establecido. El capítulo describe varios ejemplos de maestros ignorantes, como Joseph, quien creía que los niños podrían aprender por sí mismos a través de la lectura y la producción de textos. También menciona a Joseph Marie de Gerando, si no me equivoco, quien propuso un sistema de educación popular que se basaba en el trabajo manual de la experiencia práctica. Rancière sostiene que la educación tradicional, con su enfoque en la transmisión de conocimiento, no es la única forma de aprender. La educación puede ser también un proceso de descubrimiento y exploración que permite a los individuos desarrollar su propia inteligencia y su capacidad crítica. En el capítulo 2, en El maestro ignorante, es una crítica a la educación tradicional y un llamado a la necesidad de una educación
más libre y creativa, que permita a todos los individuos desarrollar de alguna manera su potencial. Si bien a nosotros nos tocó hablar sobre el libro del maestro ignorante, en el cual se trata de un maestro que le enseña a un grupo de alumnos y esos alumnos no tienen un conocimiento previo acerca de lo que él está enseñando. A mí me tocó hablar sobre el capítulo 5, en el cual podemos encontrar algunos conceptos claves como lo son que es una opinión, de que las inteligencias son desiguales y sobre la igualdad intelectual. Una opinión es una creencia o un juicio subjetivo que tiene una persona acerca de alguna situación. Una opinión no es una verdad y sería un error creer que las opiniones son verdad. Cuando hablamos acerca de que las inteligencias son desiguales, nos referimos a que en la naturaleza no hay dos seres idénticos. Ponemos como ejemplo a dos hermanos que van a la misma escuela, están sometidos a los mismos ejercicios y que veremos que uno será mejor que el otro. ¿A qué se debe esto? A que uno está más dotado, tiene otros medios. Si bien es ahí donde podemos decir que las inteligencias son desiguales, porque cuando hablamos de igualdad intelectual nos referimos a que todos los individuos tienen la capacidad de comprender y aprender independientemente de su nivel inicial. Este capítulo concluye enfatizando que la tarea del docente es guiar a los alumnos para que puedan descubrir e investigar por sí mismos. Bueno, yo voy a hablar sobre el capítulo 4, en donde critica la sociedad del menosprecio y su impacto en el ámbito educativo. Rancière argumenta que la desigualdad no es un hecho natural, sino una construcción social que se perpetúa a través de una serie de prácticas y de creencias del menosprecio en ciertos grupos. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de romper las leyes de la gravedad y de construir un sistema educativo basado en la igualdad intelectual. En el capítulo 5 de Rancière, El emancipador y su mono, encontramos que él hace una crítica a la pedagogía tradicional. Él habla sobre la emancipación intelectual, él explora este ámbito. Dice que esta no se da justamente por la estructura tradicional de la enseñanza, sino que es una habilidad innata que tiene la persona que aprende, el individuo que aprende. Justamente que la enseñanza tradicional es algo jerárquico que obstaculiza a la emancipación intelectual. Es como que menosprecia la inteligencia del individuo y lo convierte en un recipiente vacío que solamente tiene que recibir información y que no puede interactuar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí él nos habla de que es necesario que nosotros como docentes podamos encontrar la voluntad del alumno por aprender, la curiosidad del alumno por aprender. Que no solamente nosotros hacemos la transmisión de conocimiento, que le hacemos la explicación para el alumno y que él tenga que aprender, sino que busquemos esa voluntad del alumno por la curiosidad de aprender, de que si nosotros le damos un libro, ellos buscan sus propias ideas, conceptos, su propia comprensión. Entonces él habla de esto y por eso justamente critica a la enseñanza tradicional, porque la enseñanza tradicional es una estructura donde el maestro es el que sabe todo, el que tiene toda la adquisición del saber y el que se encarga de transmitirlo como copiar y pegar al alumno. Entonces él critica esta forma de enseñanza y por eso habla también de lo que era, como ya habíamos dicho, la emancipación intelectual del alumno. Esta forma de que el alumno por sí solo pueda buscar sus ideas, su forma de comprensión. Y justamente ahí el autor también dice que para él la forma correcta de aprendizaje del alumno es la exploración con el mundo, con el entorno, con la comprensión de las ideas y de los conceptos. Entonces de esta forma es como que se va tratando lo que ya sería la culminación del libro del capítulo 5. Continuando con el capítulo 5, en este capítulo Rancière continúa explorando las ideas de Joseph Jacotot, que era un maestro francés del siglo XIX que revolucionó la educación al proponer un método de enseñanza universal basado en la capacidad innata de aprendizaje de todos los alumnos. Él propone una educación liberadora, que esta educación reconoce la capacidad innata de cada individuo para aprender y que se basaba en la autonomía intelectual del alumno.
Esta educación no se centra en la transmisión de conocimientos, sino que se centra en la estimulación de un pensamiento crítico y la capacidad del autoaprendizaje. Rancière nos invita a reconsiderar la relación entre el alumno y el maestro, porque al reconocer la capacidad innata de cada alumno, para reconocer la capacidad innata de cada alumno sin la necesidad de que haya un intermediario. Una vez finalizando la explicación de este libro, pasaremos al análisis crítico del maestro ignorante. Podría enfocarse en varios puntos. Primero, la realidad de su propuesta. Rancière desafía profundamente la pedagogía tradicional, cuestionando la jerarquía maestro-alumno y la transmisión pasiva de conocimiento. Esto puede ser visto como una fortaleza al promover la autonomía del estudiante, pero también como una debilidad, al parecer poco práctico o incluso utópico. En contextos educativos concretos, segundo, la ambigüedad del concepto de igualdad intelectual. ¿Cómo se traduce esta igualdad intelectual? ¿Cómo se traduce esta igualdad práctica? ¿No implica una idealización que ignora la diferencia de conocimientos previos y capacidades entre otros alumnos? Tercero, la falta de un programa pedagógico concreto. Rancière ofrece una crítica contundente, pero no manual de aplicación. Esto puede ser interpretado como una invitación a la reflexión y la innovación, pero también como una limitación para su implementación en el aula. Finalmente, la recepción de la obra, cómo se ha interpretado y explicado el maestro ignorante en diferentes contextos educativos. Un análisis crítico debería considerar estas tensiones y matices, evitando una lectura simplista o crítica a la obra. Bueno, hablaré sobre la relación entre la teoría y la práctica. La relación entre la teoría y la práctica en el maestro ignorante es una intrínseca y dialéctica. Rancière no presenta una teoría separada de la práctica, sino que su teoría es una práctica de la enseñanza y el aprendizaje. La teoría de la igualdad intelectual entre el maestro y el alumno no es un concepto abstracto, sino que se manifiesta en la forma en la que Rancière describe sus propias experiencias docentes y en su crítica a los métodos pedagógicos tradicionales. La práctica de la enseñanza, según Rancière, debe ser guiada por la teoría de la emancipación intelectual, donde el maestro no impone un saber, sino que facilita un proceso de descubrimiento y cuestionamiento por parte del alumno. En resumen, la teoría es la base conceptual que informa la práctica, y la práctica a su vez pone a prueba y refina la teoría, creando un ciclo continuo de reflexión y acción. Para finalizar el libro, con mis compañeros elegimos una imagen que caracteriza el libro, y elegimos esta imagen a donde un burro le está enseñando a un grupo de aves. Y acá, el libro dice que no hace falta tener, que el maestro tenga todos los conocimientos, toda la información. Por ejemplo, acá entre el grupo, entre los alumnos, le envían conocimiento al profesor, al maestro, y el maestro le envía conocimiento a los alumnos. Entre ellos forman el aprendizaje, y entre los dos forman el aprendizaje, y aportando un poco cada uno. Ya. Yo voy a hablar acerca del discurso pedagógico en la posmodernidad. El discurso pedagógico se constituye como un conjunto de saberes compartidos, constituido por su gran parte de manera inconsciente por los individuos de un grupo social.
El discurso pedagógico puede ser verbal, escrito, icónico, musical, etc. En la posmodernidad, la educación se encontraba muy cuestionada y el discurso pedagógico se caracterizaba por la desilusión, el desencanto y el pesimismo con respecto a la concreción de una sociedad igualitaria, de una ética universal. Y también se lo caracterizaba por la diversidad y fragmentación en los enfoques educativos. Aquí es donde se da el fin a la certidumbre y Pardo sostiene que la posmodernidad se trata de un tiempo de crisis y apertura.